Hay personas que no se van del todo. Aunque el tiempo pase, aunque los años avancen, aunque ya no estén. Porque hay presencias que se quedan a vivir en la memoria. Carlos Vidal es una de ellas. No hace falta decir su nombre en voz alta porque en Las Varillas todavía se lo siente. En una calle, en una historia compartida, en el recuerdo de quienes lo conocieron. Corría el año 1983 y no era un año más. Era volver a empezar. Era recuperar la voz. Era animarse otra vez a creer. Y en ese momento tan frágil, tan lleno de esperanza, hubo alguien que decidió dar un paso al frente. No para ocupar un lugar, sino para hacerse cargo, para escuchar, para estar, para construir. Porque Carlos Vidal no entendía la política como poder. La entendía como cercanía, como presencia, como compromiso real. Por eso no hacía falta buscarlo. Él aparecía. En los problemas, en las urgencias, en lo importante y también en lo simple. Y ahí es donde nacen los recuerdos que no se olvidan. Las charlas sin apuro, las decisiones difíciles, las veces que alguien necesitaba una respuesta. Y él estaba. Siempre estaba. Hoy tenemos que recordar a Carlos Vidal a los 10 años de su desaparición física. ¿Qué podemos decir que no lo sepamos? Honestidad a toda prueba, hombría de bien a toda prueba, un administrador excelente de la municipalidad y una persona sensible a las necesidades de su pueblo, una persona que sin duda ha hecho mella y ha hecho historia en nuestra comunidad. Uno de los pocos políticos que yo conozco, hay, pero muy pocos, que se han ido de la función pública con menos patrimonio del que entraron. Y basta mirar alrededor para saber cuáles fueron ellos, muy poquitos. ¿Qué puedo decir más? Que quisiera que se levantaran en nuestra comunidad más políticos de esa raza, honestos, serios, administradores, personas que prioricen la comunidad, el pueblo, la gente que los eligió, antes muchas veces que sus bienes y antes muchas veces que su propia familia. En Carlos tenemos todas esas cualidades, tuvimos. Ojalá podamos tener más. Ojalá tengamos en las nuevas generaciones gente como, a veces yo lo suelo decir, necesitamos más sangre RH Carlos Vidal en nuestros políticos, donde se priorice el pueblo y donde se priorice la hombría de bien. Descansa en paz, Carlos, que hiciste escuela, falta que lo sigan, falta que sigan pero por lo menos tenemos el norte para decir a las futuras generaciones, ahí tiene un modelo, síganlo. Un día de similares características a este, nos enteramos de la muerte de Carlos Enrique el Negro Vidal, Carlitos para nosotros, en Las Varillas. Carlito no era un improvisado. Carlitos fue un gran hombre, un hombre honesto, un político implacable con la corrupción, un político que dio todo lo que tenía de él para lograr una Las Varillas mejor. Carlitos, previo a ser intendente reelecto por primera vez en la historia de Las Varillas, fue empleado del Banco Nación. Todo el mundo lo recuerda porque le daba manos a todos. Fue el profesor de colegios secundarios, fue el dirigente deportivo del Aeroclub y del Club Atlético Almafuerte, y fue fundamentalmente la columna vertebral del radicalismo
en la recuperación de la democracia en el año 1983. Protagonizó un hecho inédito también, que muchos de ustedes tal vez no lo sepan. Fue el primer intendente reelecto de la ciudad de Las Varillas. Recuerdo, ya muchos años atrás, sus luchas como intendente fundamentalmente para proseguir la obra de cordón cuneta, para proseguir la obra de pavimento, para reequipar a Las Varillas que le faltaba agua, que le faltaba un montón de infraestructura, su lucha para traer el teléfono de discado directo, porque todavía teníamos el teléfono a manijita, sus luchas para traer vivienda para Las Varillas, las viviendas del banco hipotecario, de las cuales 50 inexplicablemente se perdieron, o proseguir con algunos planes de vivienda con fondos que conseguía con sus viajes a la ciudad de Buenos Aires. Posteriormente no nos podemos olvidar del Vidal senador o del Vidal director del PAICOR, en donde era un hombre implacable contra la corrupción. Desgraciadamente todos los hombres cumplen un ciclo en la vida, pero Carlito dejó una de las marcas más altas y más difíciles de lograr, una muy alta vara de la cual nos enorgullecemos todos. Su camino no terminó en la ciudad, porque cuando alguien tiene vocación de verdad, no se queda quieto. En 1990 llevó esa misma forma de ser al Senado provincial, representando al departamento San Justo. Pero más allá de los cargos, nunca dejó de ser el mismo. El hombre cercano, el que miraba a los ojos, el que entendía que detrás de cada decisión había personas. Y también eligió estar donde más hacía falta. Como director del PAICOR, trabajó por los que más lo necesitaban. Con sensibilidad, con compromiso, con humanidad. Porque hay formas de hacer y hay formas de ser. Y Carlos Vidal era de los que dejaban huellas sin proponérselo. De los que no necesitaban decir todo, porque lo demostraban. Hoy, a 10 años de su partida, el silencio también habla. Habla en la emoción de quienes lo recuerdan. Sobre la vida política de Carlito. Y bueno, en realidad siempre ha sido muy intensa. En realidad muchas, pero muchas veces dejaba hacía una parte su trabajo, porque él siempre, en paralelo a su función política, siempre tuvo trabajo, siempre trabajó. Y bueno, y no obstante eso, trataba de cumplir con todos los compromisos que él tenía, ya sea, yo lo acompañé desde la segunda intendencia, después cuando fue senador y director de PAICOR. Y bueno, sí, horas a la familia les quitó, o sea, se perdió oportunidades a veces de ver crecer o acompañar a los hijos, o bueno, el nieto ya era muy chiquito en realidad, ¿no? Pero y qué decir, sí, su vida siempre ha sido muy, pero muy dedicada a la política. Amaba la política. Yo me recuerdo en las campañas, cuando eran otra manera de trabajar. Me recuerdo cuando nos reuníamos, que se punteaban los padrones, que se visitaba a la gente, hogar, casa por casa. Bueno, era todo un tema, pero después todo salía bien, a Dios gracias, ¿no? Me recuerdo que siempre estaba aquel gringo campesino que les donaba algo, y siempre los cierres de campaña eran un festejo, cosa que por supuesto ahora imposible,
Bueno, son cosas, son muchos recuerdos los que me abruman, pero me es difícil y bueno, sé que lo dio todo. La figura de Carlos Vidal es una figura que a medida que pasa el tiempo se agiganta. Nosotros éramos muy jóvenes en el 83 y una de las características que tuvo él como intendente es darnos un lugar de participación activa dentro de lo que fue ese primer gobierno, digamos, recuperado de la democracia, ¿no? Después tuvimos mucho tiempo, unos 5 o 6 años, donde hubo de todo en la administración, en momentos donde se iba a Buenos Aires y se podían traer cosas para el pueblo. Recuerdo barrios, ambulancias para el hospital, en fin, una serie de ayudas. Y tengo la sensación también que Carlos pertenece a ese grupo de políticos que predicaban con el ejemplo. Yo recuerdo siempre una anécdota de febrero del 89, donde se había terminado de manera muy complicada, digamos, el plan primavera de Machinea. Viene una hiperinflación, 80 y pico % de inflación en enero y otro tanto en febrero. Y bueno, para el municipio era tremendo porque los costos operativos del municipio se iban por las nubes y los impuestos quedaban con el presupuesto del año anterior aprobado a valores muy insignificantes. Carlitos se encerró una mañana en su despacho, me pidió que no, yo era secretario de gobierno en ese momento, que no iba a atender a nadie por un rato. Yo lo único que sentía era el tacleteo ahí de las teclas de la máquina Olivetti y el carro que iba y venía. Al cabo de 45 minutos más o menos termina, nos hace firmar un decreto tipo imperial más o menos. No podíamos hacer nada, absolutamente nada, no se podía gastar, no se podía comprar nada, todo se suspendían horas extras, todo. Y el tipo nos hace firmar eso a todos los secretarios, lo da a conocer a los empleados, va al corralón, todo, y cuando va al corralón va en el auto municipal, lo deja y se vuelve en bicicleta. Yo creo que más allá de todo lo que se podía decir y escribir y firmar en esos casos, el gesto que tuvo, por ejemplo, en esa situación fue tremendo y anduvo en bicicleta un tiempo largo. Entonces, bueno, desde ese lugar es que yo lo recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño, porque fue un tipo del que aprendimos todo, que para todos nosotros, para nuestra generación, la política es eso, es predicar con el ejemplo, es dejarlo todo por el bien común, por el bien de los demás. Y bueno, un tipo que le quitó tiempo a su familia, que no tuvo reparos a la hora de dejar todos sus negocios, sus empresas, para dedicarlo a la intendencia. Y bueno, la verdad que ha sido un político de los más destacados en el historial de Las Varillas, no tengo ninguna duda, es uno de los políticos más destacados. En cuanto a lo que yo recuerdo, yo ingresé en la Dirección de Cultura en la primera gestión de Carlos Vidal, pero no en el 83, sino a fines del 86, que había quedado vacante el cargo. Y trabajé el año 87 de la primera gestión y el primer año de la segunda gestión hasta que él asumió como legislador. Una de las cosas que he valorado mucho y que quizás no se lo he dicho a él y lamento no habérselo dicho a él, que jamás me preguntó ni me pidió que me afiliara al Partido Radical. Yo no estaba afiliada al Partido Radical y nunca colaboré con el comité ni con las campañas políticas. Él no condicionó para nada mi trabajo al color político, tampoco de la gente con la que yo trabajaba, porque trabajábamos con un montón de personas de los distintos elencos, del coro, de la banda, y jamás me pidió que
que yo influyera en el voto de esa gente, por ejemplo. Jamás me lo pidió y nunca lo hice, ni se me ocurrió. Pero ahora lamento no habérselo agradecido. Igualmente a Rufinsky. Años después, un familiar mío, fíjate, me pidió, me dijo, che, vos deberías afiliarte, que estás colaborando hace tantos años con esta gestión del Partido Radical. Y sí, después me afilié, pero en ese momento nadie me pidió. Bueno, yo lo veía trabajar con una intensidad, con una adrenalina, como que sabía todo lo que pasaba en cada repartición municipal. Él sabía lo que pasaba en cada esquina del pueblo, en cada barrio, a las personas, conocía muchísima gente. Incluso yo a veces le he hecho algunas preguntas de cosas que uno oía fuera del ámbito municipal, en otros ámbitos de amigas, qué sé yo, de amigos. Y le pregunté por qué no se hacía tal cosa, tal otra, qué te parece esto. Y él me explicaba por qué, porque ya lo había pensado y lo había resuelto y había encontrado el modo de hacerlo, o por qué no lo hacía, por ejemplo. Eso me llamaba mucho la atención, la capacidad de trabajo que tenía. Me acuerdo que una vez me dio mucha gracia. Yo había gestionado un subsidio para instrumentos musicales para la banda. Y yo me iba después de mediodía, que tenía tiempo para hablar porque no trabajaba y yo no tenía ni teléfono en la Dirección de Cultura, que era donde ahora es la Escuela de Arte. Entonces me iba después de mediodía, que estaba más tranquilo el ambiente, y hacía las preguntas que tenía que hacer, a veces tenía que hablar por teléfono. Y bueno, me acuerdo que una vez sale el Carlitos Vidal, así como era él, impulsivo, dice: Gloria, ¿vos pediste un subsidio para instrumentos de la banda? Sí, le digo, pero te salió, dice, qué suerte, anda a comprarlo. Bueno, y me dio el papelito con la notificación, que era todo, yo no sé si había fax ya en esa época, ni me acuerdo, pero él me dio el papel por el que tenía que hacer esa gestión, así que bueno, nos pusimos con el director de la banda y con Carlos Álvarez, me acuerdo, buscando presupuestos y había que rendir todo, pero él, aunque no participara de todas las actividades de cultura, él estaba informado de todo, eso me acuerdo, es uno de los recuerdos que tengo. Quiero agradecerle al comité de la Unión Cívica Radical de Las Varillas, Circuito Silvio Palmero, la oportunidad que me dan de estar incluido en este video. Por supuesto, es un video que para mí tiene un valor muy importante porque fui presidente del Consejo Deliberante en las dos oportunidades que Carlos Vidal fue intendente. Bueno, hablar de Carlos Vidal es hablar de un gran político. Más allá de político, a mí lo que más me gustaba de Carlos, que era muy ejecutivo, muy honesto, quería mucho a su pueblo y tenía algo muy importante. No solo hacía obras, sino que le gustaba mucho llevar adelante todo lo que era la actividad social, cultural y demás cosas que también desde la política hay que preocuparse. Así que bueno, sé que todo el pueblo, más allá del color político, por Carlos Vidal tenían un respeto muy especial. Más allá que era un gallego duro, tenía muy buenos amigos del Partido Justicialista, del Partido Intransigente cuando existió. Así que bueno, esta conmemoración de sus 10 años de ya fallecido, y que me parecen ayer, porque lo recuerdo todos los días, me pone muy contento y agradezco al comité nuevamente el haber llevado a cabo este video. A los de afuera que han venido, les agradezco mucho y tuve una gran satisfacción. A cada uno de los que estuvieron en la época de él, tanto como intendentes, exintendentes, legisladores, todos hablaron maravillas de él y fueron todos los que me dijeron: no podemos faltar con un amigo como Carlos Vidal. Ojalá hoy la política argentina y la del mundo también
tuviera muchos Carlos Vidal, tuviera muchos Carlos Vidal, tuviera muchos Carlos Vidal. En las historias que todavía se cuentan, en los nombres que no se olvidan, porque hay personas que no pasan, se quedan. Se transforman en parte de un lugar, en parte de su gente, en parte de su historia, y entonces ya no importa el tiempo, porque siguen estando. Carlos Vidal no es solo un recuerdo, es una presencia. Ayer, hoy y siempre. Ciudad de las Varillas, juro por Dios, la patria y los santos evangelios, respetar, defender, cumplir y hacer cumplir, en cuanto de mí dependa, la Constitución de la provincia de Córdoba. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria me lo demanden.